Transmutación y fusión nuclear. Transmutación es cuando algo cambia y se transforma en algo nuevo. Eso transmutó, porque era de color blanco y ahora es de color azul. Transmutó, se mudó en algo nuevo, algo completamente diferente. Fusión nuclear es cuando dos cosas que son iguales se unen, dos elementos o dos núcleos vienen y se unifican porque son lo mismo. Pero transmutar es un milagro, si se puede decir así y usar este término, es un milagro. ¿Por qué? Porque algo viene y cambia su naturaleza y se transforma y se transmuta en algo completamente distinto y diferente a lo que era originalmente. Para entender esto, por supuesto usted lo va a entender a través del mensaje, pero vamos a iniciar con la palabra. Vamos a irnos a Juan 1:1 y a explicar todo esto porque es muy lindo poder comprender el origen de todas las cosas. Todas las cosas se originan en el verbo Cristo y la energía creativa con las que sustenta todas las cosas con su poder. Ahora, cuando hablamos del verbo, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de energía, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de movimiento. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando del Padre, del Todopoderoso. Ahora vamos a mirarlo esto, como dije antes, en la palabra y luego ir extendiendo el mensaje hasta poder comprender qué es la transmutación y la fusión nuclear. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la acción, ¿sí? Un verbo es saltar, es cantar, es danzar, todo lo que significa acción y movimiento es un verbo. En el principio era la acción, el poder creativo, y el poder creativo era con Dios o estaba con Dios. Y el verbo, el poder creativo era Dios mismo. Entonces vamos a mirar estas dos formas. El verbo a la par de Dios, siendo Dios mismo, es muy importante comprenderlo, de modo que comencemos a darnos cuenta del origen, de la naturaleza, de todo el universo y también de nuestras vidas. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, porque en el principio era el verbo, la palabra divina. Y recuerde que hablamos de Cristo mismo porque dice que aquel verbo se hizo carne. Entonces estamos hablando de Cristo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada existiría si no fuese por el verbo. ¿Por qué es tan importante el verbo o la acción? Bueno, comenzamos a entender esto. Ponga mucha atención para que usted comprenda esta verdad. Poder estático y poder cinético en movimiento. Para hablar de Dios tenemos que hablar de dos cosas según Juan 1:1. Tenemos que hablar del poder estático y del poder cinético o en movimiento. ¿Qué es el poder estático? Por ejemplo, usted tiene una laguna, un lago enorme, grande, y el agua no se mueve. Ahí hay un poder, pero como está estático, no está causando un efecto. Ahora, si a esa laguna o una represa usted viene y le pone una forma de salir y de correr, por ejemplo, y le pone una planta hidroeléctrica, ese poder estático, esa agua comienza a dar vuelta a una turbina y comienza a generar un poder cinético. O sea, ahí había un poder, pero no se estaba moviendo. Cuando hablamos de Dios, del Padre, estamos hablando de un poder absoluto. Pero cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de un poder que se mueve, que transforma, que crea. Entonces, en el principio era el verbo, que era el poder cinético o en movimiento.
y el verbo era con Dios, poder absoluto, y el verbo era Dios, porque los dos formaban parte de lo mismo. Pero una manera nos explica que es Dios en su poder y majestad ahí, quieto, y Dios en movimiento a través de Cristo, formando y acomodando y creando todas las cosas. En el principio era el verbo, la acción, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podríamos leerlo de la siguiente manera. En el principio era la energía, verbo o poder creativo, y la energía, verbo o poder creativo en movimiento era con el poder, porque Dios es poder, pero era como, ya les voy a decir cómo era, no les voy a decir todavía. Sí, era como esa laguna, era un poder que estaba reposado, pero ese poder se movía en Cristo. Es la forma en que la palabra lo pone. En el principio era la energía o el verbo, y la energía en movimiento era con el poder estático que es Dios, y la energía y el poder infinito era Dios. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién subsisten? En Cristo, que es la cabeza de la nueva creación. Él sustenta todas las cosas con su poder. ¿Por qué? Porque es poder en movimiento. Ese poder en movimiento dice que en Él todas las cosas subsisten, sean tronos, dominios, potestades, todo lo que se ve y todo lo que no se ve fue creado por Él. O sea, Él, el poder en movimiento, Cristo, el verbo, la energía en movimiento de Dios, creó todas las cosas. Por Él fueron creadas y para Él mismo fueron creadas. Entonces, el poder cinético y el poder estático. Por ejemplo, usted ve que algo tiene electricidad. Bueno, aquellos que saben de electricidad saben que hay diferentes voltajes. El voltaje, hay 12 voltios, ¿verdad? Que es una carga pequeña. Hay 110 voltios, que es todas las cositas que nosotros conectamos en la casa vienen a 110 voltios. Y está a 220 voltios, que son, por ejemplo, se conectan las lavadoras y equipos más grandes, que son los voltios. Bueno, la electricidad es el poder, pero los voltios es lo que empujan a ese poder para que ese poder llegue al otro lado, para que ese poder llegue con mucha fuerza. Es la misma electricidad, sí, pero el voltaje es el poder que empuja. O sea, entonces, cuando es 12 voltios es un poder pequeño que está empujando la electricidad. Cuando es 110 es más grande, cuando es 220 es un poder más fuerte que está empujando la electricidad para que llegue con más fuerza. Entonces, cuando hablamos del poder cinético, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del poder de Dios que mueve, que transforma, que pone todas las cosas en movimiento. Hablamos de Dios mismo, claro. Pero vemos a Dios como el Padre Todopoderoso sentado en su trono, y también vemos a Dios como el Cristo, aquel que mueve, transforma, cambia, crea y sustenta todas las cosas. Ahora, estamos hablando de Dios aquí en términos de ciencia, poniendo un ejemplo de cómo es el verbo, que es energía divina, y cómo es el Padre, y cómo esto podemos aplicarlo con ejemplos de cosas que nosotros utilizamos a diario, por ejemplo, como la electricidad. Y todo esto lo hacemos con el fin de comprender precisamente lo que estamos hablando, que es el tema de la transmutación y la fusión nuclear. Alabado sea el Señor. Entonces pusimos el ejemplo del lago o represa y la planta eléctrica, y cómo un lago encierra una fuerza enorme, pero si está ahí encerrado y no se le da una salida, pues esa agua no se mueve. Pero si se le da una salida, es capaz de generar electricidad para una ciudad. ¿Por qué? Porque ese poder comienza a fluir. Alabado sea el Señor. Apliquemos esta verdad ahora a Génesis, capítulo 1, verso 2, y usted va a ver que es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque dice Génesis 1, 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había agua, las aguas lo llenaban todo, y había algo que se movía, y ese era el Espíritu de Dios.
había un poder ahí estático que estaba sobre la tierra. Las aguas lo llenaban todo, pero el espíritu estaba sobre. Y cuando Cristo, el verbo, comienza a moverse y entonces comienza a acomodar y entonces dice sea la luz y la luz fue y entonces dijo sepárese las aguas de la tierra y se separan y él comienza a crear y a acomodar con el poder infinito, con el poder glorioso, con el poder divino, con un poder en movimiento, ya no como solo las aguas sobre la tierra, sino como el espíritu moviéndose sobre las aguas de la tierra, aplicando esto como el ejemplo del lago que contiene un inmenso poder, pero como está estático no se muestra, y si esa agua se mueve hay un poder en movimiento. Bueno, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es uno de los ejemplos de cómo Dios genera y comienza a cambiar y a transformar y a acomodar todas las cosas y comienza a separar y separa las aguas y separa la tierra. Aquí entonces estamos hablando de poder. Dios es poder. El evangelio es poder creativo. El evangelio no es letra, no son mandamientos, no son reglamentos, no son estatutos. Es poder de Dios transformando vidas, cambiando vidas y transformando realidades. Pero cuando hablamos de todo este poder, tenemos que hablar de otro poder más. Un ángel de luz. Y cuando hablamos luz, hablamos de electricidad, hablamos de luz, hablamos de todo esto maravilloso, porque este era un ángel llamado Luz Bella o Luz Bel, y este ángel dice que es atraído o es arrojado hacia la tierra para hacer una energía negativa. Cuando una persona que es electricista habla de tierra, está hablando de una energía negativa. Por ejemplo, si usted trabaja con electricista y le dice, ponga este cablecito a la tierra, pues ya usted sabe que quiere que lo conecte a una energía negativa. Es la forma que alguien que sabe de electricidad entiende. Lo positivo tiene que ser conectado a tierra. Pues aquí algo que era positivo y que era luz fue arrojado, fue atraído, fue enviado, fue terrificado, o sea, se hizo tierra. Aquello que era luz en un momento y que era positivo vino y fue atraído por lo que era negativo y fue dejado ahí en la tierra. Aquí hablamos entonces de una luz y hablamos de una situación que sucede, de un cambio, de una morfosis o de una transformación que este ser viene a tener. ¿Por qué? Porque Dios viene y permite que muchas cosas sucedan en este universo glorioso con una razón. Ahorita lo vamos a mirar, pero dice la palabra, Lucas 10:18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, como un rayo de energía, como un rayo de esos que usted ve cuando una nube choca contra otra nube y entonces se suelta un poder. Se soltó un rayo, una energía, pero esa energía cayó a tierra. Esa energía quedó atrapada en la tierra, vino a ser energía negativa, no energía positiva. Pasó de ser energía positiva a ser energía negativa. Estamos hablando aquí del primer ser, ¿sí? Este es el primer ser que sufre una transmutación. ¿Por qué? Porque este fue el primer ser que pasó de ser luz a ser oscuridad, que pasó de ser positivo a ser negativo, que vino y cambió su naturaleza completamente y la unificó con la naturaleza terrenal o la unificó con la oscuridad. Era luz y ahora no es que cambió, sino que se transformó completamente, se mudó, ya es transmutado en un ser diferente al que era. En Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Algunos han señalado que este cortado fuiste por tierra, que en algunas versiones dice tomado fuiste por tierra, quiere dar a entender que el Satanás vino a ser parte de este mundo material, terrenal, de esta parte, si se puede decir, de energía material negativa. Vino a llegar a ser parte y tomado de la tierra, cortado de la tierra. Inclusive algunos han sugerido que por esto el hombre tiene este tipo de sentimientos de odio y todo esto. ¿Por qué? Porque el Satanás fue
tan metido con la tierra que como el hombre es tomado de la tierra, el hombre, el ser humano o la carne del hombre ya viene con ese mal incorporado, porque aquel rayo vino y se hizo energía negativa, y entonces todo aquello que es nacido de carne, carne es, y ya trae esa energía negativa en sí mismo. Estamos hablando aquí del viejo Adán, estamos hablando aquí de la vieja naturaleza, y estamos hablando de cómo el Satanás es cortado o tomado o formado de la tierra, y cuando es formado de la tierra, de ahí, de la tierra, nuestra parte externa también fue tomada y fue formada, y por eso trae este tipo de emociones conflictivas. En la física de las partículas, la antimateria es carga positiva y la materia es carga negativa. O sea, cuando hablamos de todo lo que es material, temporal, estamos hablando de negativo. Cuando hablamos de antimateria, estamos hablando de lo que es positivo. Por eso hay quienes han dicho que todo el mundo material que hoy vemos, un día la antimateria o el mundo espiritual y eterno, aquello positivo lo va a eclipsar y lo va a envolver, y entonces va a ser solamente una forma positiva. Pero bueno, de cualquier modo, el tema quizás sea un poco complejo hablarlo, pero solamente quédele ahí en su mente que la antimateria es carga positiva y la materia es carga negativa. Aquel Luzbel fue cortado por tierra y con un rayo cayó a la tierra, y entonces pasó de ser luz positiva a ser una carga negativa que muchas veces envuelve a toda la humanidad, y a veces quiere también envolver nuestra parte externa, nuestro hombre exterior o nuestro hombre físico, con dudas, con temor y con oscuridad. La energía positiva, estamos hablando entonces de cielo, y la energía negativa estamos hablando de tierra. Bendito sea el Señor. El universo y su materia prima. Aquí entramos un poquitito ya a lo que es la transmutación. ¿Qué es transmutación y qué es fusión nuclear? Para hablar de este tema, por supuesto, nos hemos ido hacia atrás para ver un poquitito lo que es la energía, cómo la energía se mueve, quién es Dios, cómo el verbo significa energía, poder creativo, y cómo el verbo estaba con Dios siendo el mismo, solamente que cuando hablamos de Dios hablamos de poder, de un poder que está en reposo, y cuando hablamos del verbo hablamos de un poder que está en movimiento. Y pusimos, por ejemplo, cómo el espíritu se movía sobre las aguas que estaban en reposo y en quietud. Entonces Cristo es poder en movimiento. También hablamos de que en este mundo existe lo que es positivo y negativo, y aquella luz o aquel Luzbel cayó como un rayo y fue de algún modo fue hecho parte de esta materia o mundo temporal, porque dice la palabra: cortado fuiste por tierra. Y en ese modo, cuando nosotros caminamos en nuestro hombre natural, con nuestra mente terrenal, por vista y no según la vista de Dios o la fe de Dios, entonces estamos caminando en una carga negativa que es destructiva y no de la forma en que Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Qué es el universo y su materia prima? Bueno, vamos a ver cómo pasamos rápido por esto para llegar a donde queremos llegar. Somos parte del universo de Dios. Esta es una gran verdad que nosotros necesitamos entender. Dentro de todo este universo que Dios ha creado, nosotros somos parte de él. Somos parte de ese universo, somos parte de un todo, somos parte de las estrellas, de las galaxias, de los planetas, de los árboles, de todo lo que tiene vida y todo lo que tiene la energía viva de Dios. Nosotros somos parte de eso. Entonces somos esa parte dentro del universo divino. Todo ser humano forma parte de este universo creado por Dios. Y estamos hablando aquí tanto de lo que vemos como lo que no vemos, lo espiritual y lo material. Somos una parte de ese todo. En la creación y a través de los siglos, el universo se separa, se expande y crece. Esta es una verdad científica. Los científicos han llegado a medir las distancias entre una galaxia y otra galaxia, y el universo se sigue expandiendo, o sea, sigue creciendo. Aparte de que es infinito, el universo, si se puede decir, se estira, se expande, se separa día con día. El universo no ha dejado de crecer o de expandirse. Entonces,
Vemos una energía que se mueve y que sigue creciendo y se sigue expandiendo desde el principio de los tiempos. El universo ha estado en crecimiento, bueno, como si fuera un niño, ¿verdad? Sigue creciendo y creciendo y creciendo y haciéndose más grande y haciéndose más grande, y nosotros estamos en ese universo. En esta separación, la materia que es liviana, y cuando se habla de materia liviana se habla de gases o se habla de polvo de estrellas, se separa de la materia que es pesada, o sea, de los metales. Al principio se dice que todo era gas, era polvo, y las materias comienzan a unirse en los materiales pesados con los materiales pesados. O sea, viene a suceder lo que estamos hablando, una fusión nuclear. Se comienzan a fusionar y a unir y vienen a hacerse en uno solo. Así es como comenzamos a mirar cómo se forman los asteroides, cómo hay planetas, cómo todo esto tiene este maravilloso proceso de formación de todas las cosas a través de los tiempos, así como Dios lo hizo y así como Dios lo ha estado haciendo a través de todas las edades. Entonces tenemos un universo que crece día con día, y dentro de ese universo que crece tenemos entonces lo que es la materia, y dentro de esa materia tenemos lo que es la materia liviana, que son gases o polvo de estrella, y tenemos lo que es la materia pesada, que son metales. Bueno, sería lindo seguir hablando de esto, ¿verdad? Porque es muy maravilloso. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene los metales en su core, en su parte interna. Y esos metales ayudan a crear los polos, y eso ayuda a que la atmósfera, la gravedad, la protección. Pero bueno, vamos a seguir porque todo esto es un mundo muy lindo, ¿verdad? Que sí, todo lo que el Señor ha hecho es glorioso. Hablemos de la fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? Dice, en este proceso algunos núcleos de cargas similares se unen mediante el calentamiento o fusión nuclear, formando un núcleo más pesado. O sea, uno se une a uno. ¿Por qué? Porque son parecidos, porque son iguales, porque son de la misma materia, del mismo peso, de la misma categoría, si se puede decir. Ahí es cuando nosotros leemos, por ejemplo, a ver si nos vamos entendiendo, la Biblia, cuando dice un abismo llama a otro, un abismo llama a otro. Y usted dice, pero ¿por qué a mí no me entienden? ¿Por qué yo sí me voy a entender con este y con el otro, pero este no me entiende? Bueno, aquí tenemos que entender que si nosotros somos parte de este universo, somos parte de la energía divina, pues hay energía positiva y hay energía negativa. Y aquellos que somos energía positiva se entienden con la energía de la misma clase, y aquellos que son de otra energía se entienden con la otra energía de la misma clase. O sea, cuando hablamos de fusión, vuelvo a decir, estamos hablando de que los que son materia de un mismo tipo se unifican y se vuelven una sola cosa. Nosotros fuimos materia de una misma cosa, fuimos terrenal, fuimos polo negativo, pero llegó un momento donde sucedió algo diferente en nuestras vidas. Y aquí es donde pasamos a lo que es la transmutación. Habría muchas cosas que hablar de la transmutación, muchísimas cosas muy profundas, pero vamos a ir hacia lo que es más básico y más sencillo. La transmutación es el cambio o la transformación, pero no es la transformación parcial, es la transformación completa y total, a tal modo que usted tenía algo aquí y luego aquello que viene a tener acá es totalmente diferente a lo que era al principio. Ya no es lo mismo, ahora es otra cosa. Este proceso, la transmutación, es lo opuesto a la fusión nuclear. En la fusión nuclear, aquello que es parte de una misma materia o composición se une. En la transmutación, aquello que llegó a formar parte de una sola masa sale de ella. Oiga esta parte. Aquello que llegó a formar parte de una sola masa sale de ella y se transforma a una nueva. Aquí es cuando el creyente, una vez que nosotros comprendemos lo que es transmutación, entonces nos damos cuenta que ya no somos aquello que éramos. Ya no somos ni tenemos que ver nada con aquella vieja naturaleza o aquel viejo Adán. ¿Por qué? Porque vinimos a cambiar un poquitito y otro poquitito y otro poquitito, o porque venimos a ser transmutados. Y entonces Dios nos cambió, y por eso la palabra dice, ahora somos hijos de luz,
ahora somos hijos de Dios, porque antes no éramos, pero vinimos a ser transmutados y cambiados a algo totalmente diferente de lo que éramos, a tal manera que ya no tenemos que andar arrastrando ni una mala conciencia, ni andar arrastrando el pecado, ni andar arrastrando la negatividad de aquella naturaleza negativa, porque ahora somos una energía positiva, somos parte del Verbo, somos parte de Cristo, somos luz, somos parte de luz y somos luz, no somos los mismos. Eso es interesante que usted lo piense, porque mientras usted siga diciendo yo soy el mismo aquel, imagínese que Pablo dijera yo soy aquel mismo que andaba matando cristianos, que andaba persiguiendo a la iglesia, pues qué conciencia iba a tener ese hombre, hasta que él llegó a darse cuenta que él ya no era el mismo, sino que él había sido cambiado, transformado, y entonces él dice, ahora no vivo yo más, Cristo vive en mí, ahora es Cristo en mí, ya no soy el yo, ahora fui transmutado, fui transformado, pero no de la misma masa, ahora vine a hacer algo nuevo y diferente, completamente diferente a lo que era. Ya no soy aquello que era, ya no soy eso, ahora soy otra cosa, total y completamente diferente. Cuando la luz viene, cuando la luz nace, cuando la luz transmuta, transforma y cambia, entonces no somos la misma persona. Por eso cuando Dios dice que no se va a acordar de nuestros pecados, no es que Dios se hace el tonto y que dice, no me acuerdo, sí me acuerdo, pero no me acuerdo. No, es que Dios dice, en esta materia yo no te conozco, pecador. Has sido transmutado, no eres el mismo, no eres el perseguidor de la iglesia, Pablo, ahora eres Cristo, has sido transmutado, has sido transformado, tu naturaleza ahora es otra, has cambiado, no eres aquel, no, ese no eres, eres otro. Cuando yo me doy cuenta que soy otro, entonces claro, yo puedo vivir una vida nueva. Y dije nueva, sí, porque soy otro, no soy el mismo, comencé una vida nueva, transmutado, transformado. Ya no estoy fusionado con el mal, era parte de esa masa, pero ahora fui sacado y ahora soy algo completa, total y absolutamente nuevo a los ojos de Dios. Antes era oscuridad, ahora soy luz. Y no soy media luz, no, ahora a los ojos de Dios y por el sacrificio de Cristo ha sucedido una transmutación completa. ¿Qué es transmutación? Es cuando un objeto o es cuando algo cambia y se vuelve otra cosa. Eso existe en la ciencia y en la naturaleza. Hay objetos que se unen porque un abismo llama a otro abismo, pero hay objetos que son diferentes y sencillamente se cambian, se transforman y vienen a hacer algo que no eran antes. La transmutación del cristiano. Transmutar es el poder, se lo pueden encontrar ahí en internet. Transmutar es el poder de cambiar algo en otra cosa que no era. Es el poder de cambiar algo en otra cosa que no era. Lo que era ya quedó allá porque ya esto cambia en otra cosa. Desde un sentido humano, transmutación es transformación, pero sin perder de vista que transmutación significa que viene a ser una cosa nueva, no viene a ser una cosa mezclada, es que cambia a ser algo completa y absolutamente nuevo. Así es como Dios nos considera a sus ojos, nuevos, en una naturaleza nueva, hijos de la luz. Ya no tenemos que ver nada con lo negativo, ni con la oscuridad, ni con la maldad, ni con el fracaso. Ahora somos hijos de Dios. Desde un sentido humano, transmutación es transformación, es salirse de lo normal, de una vibración baja a una más alta. ¿Sí? Antes ya no tocábamos música, ya no cantábamos, estábamos abajo, estábamos destruidos, estábamos en la oscuridad, en la esclavitud, en las tinieblas. Pero ahora hemos salido de esa nota baja y hemos llegado a una nota más alta. El Señor nos ha elevado, nos ha puesto en sintonía con Él mismo, con la luz, con la verdad, con su poder, con Cristo. Somos entonces transmutados, hemos cambiado completa y totalmente a tal manera que ya no somos aquel yo, sino que es Cristo hoy en nuestras vidas. Es Cristo y es su justicia. Es permitir que el yo sea transmutado.
transformado, unificado y elevado a la misma composición de Cristo. Eso es transmutación. Es lo mismo que transformación, pero entendido tal y cual es. Porque cuando nosotros no comprendemos qué es transformar, pensamos que es como que yo cojo la misma masa y le doy otra forma y ya lo transformé. Y no, Dios dice esto es transmutación, es transformación, pero transformar de algo que era color negro a blanco, de algo que era oscuridad a luz, de algo que era negativo a positivo. Ahora sois hijos de Dios, dice la palabra. Ya habéis sido transmutados, completamente cambiados, no siendo el mismo, porque ahí está la clave en entender que no somos la misma persona. La parte negativa, terrenal, temporal, del polvo, esa parte Dios dice, ya la circuncidé y ya la sepulté. Ahora ustedes son una nueva identidad. Ahora ustedes son, ¿qué somos? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando nos damos cuenta que el verbo se hizo carne y caminó como hombre, pero cuando habla con Nicodemo, resulta que la mente transmutada, transportada, cambiada, comienza a actuar en él. Y entonces le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió? El verbo. Pero le dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y por qué le estaba hablando así? ¿Le estaba hablando en lenguas o qué? Sí, le estaba hablando en lenguas celestiales. ¿Por qué? Porque estaba viviendo esa transmutación, ese cambio. Estaba como hombre, pero en su mente ya él estaba en el cielo. Él estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. En su posición estaba en el cielo. Cuando hemos sido transmutados, aunque estemos caminando sobre la tierra, ya hemos cambiado nuestra composición básica y ahora sabemos que somos celestiales, que somos de origen divino y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos cambiados. Ahora ya no somos terrenales, ahora somos celestiales, ahora somos espirituales, ahora somos de luz, ahora somos energía positiva, ahora somos Cristo, porque hemos sido unificados a Él. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea transmutado, hasta que sean quitados ustedes y entonces Cristo sea implantado, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es que cuando Cristo ha sido formado, ya nosotros no andamos arrastrando culpas, ni condenación, ni conciencia, ni oscuridad, ni negativismo, ni derrota, ni fracaso, porque ha venido una transmutación y nos damos cuenta ya no somos el mismo, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hoy somos diferentes, no somos aquel, no. Pablo no fue el que persiguió, no, él vino a ser transmutado. Es que en esto es donde radica el milagro de Dios, saber que él coge nuestra naturaleza humana y la cambia y le da una identidad y un nuevo nombre, una nueva gloria. Ahora somos convertidos a luz, somos convertidos y unificados al Padre. Esto es un cambio absoluto, no es un cambio parcial, no es un cambio temporal, no es una transformación que uno dice, a ver, vamos a ver si sí, que lo logro, que estoy tratando. No, a los ojos de Dios ese cambio ya se dio en Cristo. Ya no somos aquel hombre, no somos el mismo, no somos el mismo. ¿Por qué? Porque internamente se ha generado un cambio total y absoluto. Ahora somos considerados de la energía, de la luz positiva, del verbo, de la creatividad, de la bendición, del amor divino. Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo, mas vive Cristo en mí. Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es nuestra gloria? El ser transmutados, el ser transportados y convertidos en energía divina, en la misma energía del verbo, de Cristo mismo. Esa es la gloria que me diste, dice el verbo hablándole al Padre o a Dios, dice la energía creativa y el movimiento hablándole al Padre, que era el poder, el reposo, y le dice esa gloria
donde éramos uno, porque somos uno, esa misma gloria yo les he dado a ellos, para que ellos también sean uno, así como nosotros, que seamos uno con Dios. Eso es transmutación, es cuando se cambia la base, la genética, el núcleo, la sustancia de las cosas, son transformadas a algo total, completa y diferentemente nuevo. Eso es lo que somos nosotros, somos nueva creación, no somos la vieja creación mezclada con nueva, somos nueva creación, así se nos considera por el Padre, hechos justicia de Dios, nueva creación en Dios, somos luz, somos hijos de Dios, somos unificados al Padre mismo. Esa es nuestra gloria, esa es nuestra naturaleza hoy. Unos fusionándose a sí mismos permanecerán en el reino de lo terrenal, y otros transmutarán, cambiando su naturaleza humana por la celestial. Por eso les decía que fusión nuclear es cuando un abismo llama a otro abismo. Aquellos que son del mismo género se unifican y se hacen uno. Pero aquellos que cambian su naturaleza y se transforman a algo nuevo, así es como sucede, y esta es la historia. Entonces unos se fusionarán a sí mismos y permanecerán en el reino de lo terrenal, siendo materia, energía negativa, y otros transmutarán, cambiando su naturaleza humana por la celestial. Ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde está nuestra identidad, ahí es cuando sabemos quiénes nosotros somos. No somos lo mismo, somos diferentes materias, somos diferente energía. Unos son oscuridad, otros son luz. Hay diferentes procesos y yo debo de entender quién yo soy, cuál es mi posición en Cristo y cuál es mi gloria en Él. Y también entender la gente, porque hay quienes nunca van a entender porque no han transmutado, porque son todavía terrenales, y lo que es de carne o nacido de carne, carne es. La gloria de la luna y las estrellas. 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, o sea, transmutado, transformado, que es el Señor mismo, es del cielo. El segundo hombre es del cielo. El primero es terrenal, es negativo. El segundo es celestial, es de luz, es divino. Amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3:2. Antes no lo éramos, pero fuimos transmutados. Antes éramos oscuridad, ahora somos luz. Antes éramos negatividad, fracaso, destrucción, condenación. Hoy hemos sido cambiados y tenemos que caminar y vivir conforme a esa nueva transmutación o naturaleza. Ahora somos algo diferente, es más, no somos lo mismo ni el mismo de antes. A los ojos de Dios somos una persona completa y absolutamente nueva. Y vuelvo a decir, por eso es que Dios dice nunca y nunca más me acordaré de los pecados, porque ¿de cuáles? No es que a él se le falló la memoria, es que ya somos una nueva masa, somos una nueva identidad, fuimos transformados y cambiados de algo que no es lo mismo que era antes. Estamos hablando aquí de la justicia divina y cómo la palabra dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios, tan justos como Dios, porque así Dios lo quiso al hacernos de su misma naturaleza. Por eso es que la simiente que hay en nosotros, porque nosotros estamos en esa simiente y nuestra vida está escondida en él, al ser parte de esa simiente, somos parte de una simiente santa, pura, de una nueva naturaleza, porque fuimos transmutados, fuimos cambiados de una naturaleza a otra. Hoy no somos lo mismo. Alabado sea el Rey. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora somos hijos de la luz e hijos del día. Hay muchos hijos de la noche, hay muchos hijos de las tinieblas, pero nosotros somos de la luz y del día. ¿Y por qué yo hoy soy hijo de luz? Porque transmuté. Ya hoy no soy de la oscuridad.
ni tengo parte de la oscuridad. ¿Y por qué? Porque Dios me cambió por uno nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o nueva criatura es, o sea, ha sido transmutado. ¿Recuerdan? Fusión nuclear, unos con otros se unen de su misma naturaleza, y lo opuesto a fusión nuclear es transmutación, que es que algo viene y cambia a ser totalmente diferente, nuevo, de lo que era, cambió y ya no es lo mismo. ¿Cuál era el primer ser que transmutó? Luzbel, porque era luz y luego se hizo oscuridad, porque habitaba en el cielo y luego fue enviado como un rayo, cayó a tierra y fue tomado y cortado de la tierra. Por eso es que el hombre tiene esa parte que es negativa, pero en Cristo ya no tenemos dos partes. En Cristo se nos dice que somos una nueva, transmutada, un ser nuevo, donde se nos considera casa de Dios, donde se nos habla y se nos dice que somos luz y que ahora pertenecemos a una gloria diferente. La gloria divina y la reconciliación de todas las cosas. Hay gloria para todo ser humano, hay gloria para toda la tierra, sí, hay una gloria maravillosa. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es entonces su voluntad? Porque Él nos dio a conocer un misterio, y en ese misterio dice, otra vez vamos de nuevo, dándonos a conocer el misterio. Si es misterio es porque no todo el mundo lo puede entender. Entonces, si usted entiende este misterio, ahora entiende su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿en qué? De reunir todas las cosas en Cristo, dice Efesios 1:10. Ese es el misterio de su voluntad, que Él se había propuesto en su beneplácito, de reunificar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Alabado sea el Señor. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Este es el misterio, que Él hizo la paz, que Él reconcilió y que Él reunificó todas las cosas. Entonces, eso es una gloria, esa es la gloria común, esa es la gloria que todos los seres humanos pueden decir, como cuando los ángeles decían paz y buena voluntad a los hombres. ¿Recuerdan? Cuando los ángeles anunciaban el nacimiento del niño Jesús, decían paz y buena voluntad a todos los hombres. Creo que así es, ¿verdad? Bueno, 1 Timoteo 4:10 dice, el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Hay una gloria, Cristo murió por todos los hombres, y en Corintios dice que Él llevó el pecado de todos los hombres. Pero en esta gloria maravillosa también hay otras glorias. Y en estas otras glorias dice Génesis 1:16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, así también las estrellas. Entonces hay una energía positiva, hay una energía negativa, hay una gloria mayor como la gloria del sol. El sol es el que le da luz, le da vida, hace que las plantas crezcan, hace que las cosas, ¿verdad? Es símbolo de la luz, es símbolo del Señor, que es el sol de justicia. En este simbolismo, Él es el sol que le da energía a todas las cosas. Y en este simbolismo hay dos lumbreras, una lumbrera mayor para que señoree en el día, y aquella lumbrera mayor es la misma que le da la luz a la lumbrera menor, que alumbra menos en la noche. Entonces esta lumbrera mayor, por eso es que es la mayor, porque ella toma la energía a todas las cosas. Y en esta gloria donde Él reconcilió todas las cosas, tenemos que darnos cuenta que cuando somos transmutados y transformados a su misma imagen, cuando Cristo ha formado nuestras vidas, somos semejantes a la gloria de la lumbrera mayor que alumbramos en el día. Pero también hay otros que tienen una gloria menor, como la lumbrera que alumbra en la noche. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Así también dice las estrellas. Está el sol, está la luna y están las estrellas. Están diferentes manifestaciones de la gloria y del poder de Dios, porque Dios es el que sustenta todas las cosas. Aquellos que gobiernan según la gloria del sol gobiernan sobre todas las cosas. Aquellos que gobiernan según la gloria de la luna alumbran, pero todavía están parcialmente en la oscuridad.
y las estrellas pues están muy alejadas del sol y están, como quien dice, las tinieblas de afuera, muy alejadas del sol de justicia. Alabado sea el Señor. Seguimos hablando de ciencia, seguimos hablando de la unificación, seguimos hablando de lo que es fusión, pero también estamos hablando de lo que es transmutación. Cuando transmutamos es porque nos volvemos a algo diferente y entonces cambiamos nuestra gloria terrenal, nuestra gloria de las estrellas o de la luna, por una gloria mayor, la gloria del sol de justicia, la gloria de Cristo mismo. Bendito sea el Rey. 1 Corintios 15:41 dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Mateo 25:30: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Ya no estamos hablando de una condenación o de un juicio eterno, pero sí hablamos que la gloria mínima que alcanza el hombre cuando el hombre está muy alejado de Dios es comparable a aquel que es echado en las tinieblas de afuera. Es comparable a una estrella que brilla, pero brilla muy poco porque está muy alejada del sol de justicia, que es Cristo Jesús en este simbolismo. Y ahí, en ese alejamiento, muy lejos de Dios, hay lloro y hay crujir de dientes, hay frío porque hay soledad. Solamente cuando somos unificados, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno, perfectos en unidad. Ahí estamos hablando de la gloria de Cristo, de la gloria de la unidad, de la gloria del sol, completa y totalmente unificados, transmutados y cambiados a su misma naturaleza, a la naturaleza divina, hechos ahora parte del cuerpo glorioso de Cristo mismo, porque eso es lo que dice la palabra. Pero otros no llegarán a tener ese entendimiento porque ellos permanecerán en otras glorias y no recibirán el mismo brillo y la misma luz, porque sencillamente así es. Si no, usted echa un vistazo al mundo humano, al mundo natural por vista, y se va a dar cuenta cómo un abismo se une a otro abismo y cómo una luz se une a otra luz, porque así es la naturaleza de las cosas. Algunos han dispuesto su corazón para poder sufrir una transmutación, otros no han dispuesto su corazón, otros parcialmente creen, pero siguen aferrados a lo material, a la carne, a las obras, y todavía permanecen en la luz de la luna. Y otros muy alejados van en la oscuridad, como la gloria de las estrellas, que una gloria es diferente a otra gloria y un crujir de dientes es diferente a otro crujir de dientes. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan capítulo 3, verso 6. Gracias a todos, amados. Espero que hayan sido edificados en este día. Por favor, revisen el audio una y otra vez, y si tienen dudas, dejen ahí sus preguntas, que las vamos a revisar y las vamos a contestar. Por eso es muy importante que usted deje sus inquietudes, sea en Facebook, sea en YouTube, sea en WhatsApp, de una u de otra forma. No se quede con inquietudes, sino que déjelas saber, porque el Señor vino para aclarar y para separar la luz de la oscuridad.